A comenzar la sesión plenaria 2 titulada Lengua e Interculturalidad. La preside la miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, la presidenta Susana Cordero de Espinosa, que nos recuerda que en Ecuador fue fundada por la Segunda Academia Americana de la Lengua en 1874. Susana es doctora en Pedagogía, especialidad en Letras, diplomada en Enseñanza del Francés en la Sorbona, con estudios en Quebec, catedrática e investigadora del PUCE, de Lengua, Composición Española, fue profesora invitada en múltiples universidades, rectora de la Universidad de Otavalo, editorialista, columnista, autora de unos cuantos interesantes libros de crítica, y antologías comentadas de poesía y prosa y diccionario del uso correcto del español en Ecuador, y va a ser quien preside esta mesa. Le doy la palabra a Susana. Muy buenos días, me complace extraordinariamente presidir esta mesa a nombre de mi Academia Ecuatoriana de la Lengua. Me corresponde leer el currículo de nuestra moderadora y más tarde el currículo del escritor Sergio Ramírez, ponente principal. Laura Escarano es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, Master of Arts por la Universidad de Ohio, catedrática de la Universidad Nacional de Mar del Plata e investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Se desempeña como directora del equipo de semiótica del discurso del área de literatura española del Centro de Letras Hispanoamericanas. Fue directora del Departamento de Letras y el Doctorado en Letras, vicecoordinadora de la Maestría en Letras Hispánicas, secretaria de Investigación y Posgrado y presidenta de la Asociación Argentina de Hispanistas. Ha sido profesora invitada en universidades de Francia, Suiza, Portugal, Italia, Estados Unidos y muchas universidades de España y de Argentina. Se destacan sus aportes en cuestiones de semiótica social y teoría literaria, además de su dedicación a la crítica de poesía española contemporánea. Ha publicado 20 libros de autoría propia o como compiladora en Argentina, España, Francia, y tiene más de un centenar de trabajos entre artículos, capítulos y actas de congresos. Destacan sus libros sobre teorías de la lírica y autoría como Los lugares de la voz, Protocolos de la enunciación literaria, Palabras en el cuerpo, literatura y experiencia, Vidas en verso, autoficciones poéticas, publicada en Argentina, y La poesía en su laberinto, autorrepresentaciones, publicada en Francia en 2013. Reconocida especialmente por sus libros sobre poesía española actual, como La voz diseminada hacia una teoría del sujeto en la poesía española de 1994, o Marcar la piel del agua, la autorreferencia en la poesía española contemporánea de 1996. También Las palabras preguntan por su casa, la poesía de Luis García Montero, Madrid 2004. Los usos del poema, Poéticas españolas últimas, Sermo Intimus, modulaciones históricas de la intimidad en la poesía española del siglo XX y XXI, o Ergo Sum, Blas de Otero por sí mismo, publicado en Francia el año 2012. Ante este currículum y su juventud, yo creo que hay que augurarle muchísimos más triunfos y trabajos de los que he ostentado aquí en este currículo. Finalmente, me corresponde también, como presidenta de la mesa, la presentación del ya tan conocido escritor Sergio Ramírez. Nace en Mazatepe, Nicaragua, en 1942. Su novela Castigo Divino, 1988, obtuvo el premio Dashiell Hammett en España y el Independent Press Award Nueva York 2017. Un baile de máscaras ganó en Francia el premio L'Or Bataillon a la mejor novela extranjera. Margarita, está linda la mar, ganó el premio Alfaguara de novela en ese mismo año, además del premio latinoamericano José María Arguedas, otorgado por Casa de las Américas en Cuba.
Otros de sus libros, publicados entre 2001 y 2017, son Mentiras verdaderas, ensayos sobre la creación literaria. Los volúmenes de cuentos Catalina y Catalina, El reino animal y Flores oscuras. Las novelas Sombras nada más, 1001 muertes, El cielo llora por mí, La fugitiva, que obtuvo el premio Bleu Métropole en Montreal en 2013, y Sara, así como Ya nadie llora por mí en 2017. Publicó sus memorias de la Revolución Sandinista con el título Adiós muchachos en el 99. Bajo el sello del Fondo de Cultura Económica aparecieron sus cuentos completos en 2014. La editorial universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León publicó en 2012 Historias para ser contadas, que reúne sus artículos de prensa. En 2011 recibe en Chile el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso por el conjunto de su obra literaria. En México, en 2014, el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español, y en 2017 el Premio Cervantes. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Harvard, recibió la beca Guggenheim, la Orden de las Artes y las Letras en Francia, la Cruz al Mérito de Alemania y la Orden Isabela Católica de España. Entre 2010 y 2019 ha sido nombrado doctor honoris causa de la Universidad Blaise Pascal, Francia, la Universidad de Chile, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad César Vallejo de Trujillo, Perú. Es miembro de número de la Academia Nicaragüense de la Lengua y correspondiente de la Real Española, miembro del patronato del Instituto Cervantes, del Consejo Rector de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez y presidente del Encuentro de Escritores Centroamérica Cuenta, además de director de la revista electrónica Carátula. Su obra ha sido traducida a más de 15 idiomas. Doy la palabra para la ponencia principal a Sergio Ramírez. Muchas gracias, doña Susana Cordero, por sus palabras de presentación. Amigos todos de la mesa, amigos y amigos participantes en este 8º Congreso Internacional de la Lengua. En el vasto y variado universo territorial de nuestra lengua, quizás el mejor ejemplo transcultural que podemos encontrar es el Caribe, islas y tierra firme, llamado con justicia el Mediterráneo de América, un espacio del cual no podemos separar a Mesoamérica. Y porque es una cultura híbrida, cabe todo y nunca sobra nada, como en el suculento Bucán que Alejo Carpentier recuerda en el siglo de las luces, cerdos salvajes cocinados sobre brasas con los vientres abiertos rellenados de codornices, palomas torcaces, gallinetas y demás volatería, consustanciándose el sabor de la carne oscura y escueta con el de la carne clara y lardosa en un Bucán que fue Bucán de bucanes. Una palabra entre miles que los arahuacos insertaron en el español de los conquistadores, de donde resultó bucanero, y que ya no nos preguntamos de dónde viene. De ese territorio de portentos verbales que no cesan de asombrar, un universo de lenguas habladas por caribes, taínos, guajiros, arahuacos, o mayas, toltecas, olmecas, pipiles, náhuales. Mesoamérica recibió un español teñido de taíno y demás lenguas caribeñas, una primera fusión lingüística antes del encuentro con el náhuatl y el maya. Fernández de Oviedo, en su historia
general y natural de las Indias, llama areitos, palabra del taíno, a las fiestas ceremoniales de los aborígenes mesoamericanos. Una gran cocina de lenguas, y esa mezcla bullente es europea, americana y africana. Ni el Caribe ni tampoco América se explicarían sin esa presencia abigarrada y tumultuosa de los esclavos negros y luego de los zambos y mulatos, que no pocas veces se oculta o se disfraza. Y tras los conquistadores que imaginaban ciudades en la selva hechas de ladrillo de oro macizo, llegarían después los campesinos de Galicia y de Asturias y las Canarias que vinieron a hacer la América, las juderías sefarditas asentadas en Curazao, los sirios, libaneses y palestinos del Imperio Otomano que hollaron todos los caminos como buhoneros, y los chinos de Cantón que llegaron de contrabando escondidos en barriles de tocino salado, los hindúes de Bombay y sus tiendas perfumadas de sándalo, los holandeses luteranos, los corsarios franceses. Un arco prodigioso que se abre desde la Florida al Golfo de México y a la cornisa de Colombia y el delta del Orinoco, un fulgor encandilado que ilumina el racimo de las Antillas y alumbra desde Veracruz hasta la península de Yucatán, y de allí va a arder sobre todo el istmo centroamericano. He elegido el Caribe porque se busca siempre el camino que los propios pies han trillado. Pero toda América, tan lejana y cercana a la vez en sus distintos territorios, fue formando su lengua por capas superpuestas. No existe un estilo puro porque no existen lenguas puras, dice Vargas Llosa al hablar del Inca Garcilaso. Lo que existe cuando hablamos del español es una lengua contaminada. Transgresión incesante, confusión de voces, de palabras, de sonidos. La rara quintesencia que don Juan Valera habría de encontrar en la poesía de Rubén Darío. El equipaje del viaje de ida ya no volvió a ser nunca el del viaje de regreso, aliñado por el modernismo. Los baúles no cabían de trapos coloridos para una nueva puesta en escena, y todo aquello parecía tan exótico a las miradas desconfiadas del otro lado de la Mancha. Las expediciones de conquista y colonización sufrían periodos de desánimo y estancamiento o de desidia y olvido. Pero, mientras tanto, las fusiones y traspasos culturales no cesaron donde había ya asentamientos coloniales que al mismo tiempo servían de trampolín a nuevas aventuras de conquista, las Antillas Mayores, la Española y Cuba, Panamá y luego México y Perú. Si vemos a la historia con ojos apresurados, estos acontecimientos nos parecerán en la distancia casi simultáneos, o al menos próximos entre ellos, pero la verdad es que debemos medirlos en largas décadas. Entre la llegada de Colón en 1492 a la Española y la entrada de Cortés en Tenochtitlan en 1519, mediaron casi 3 décadas, y Pizarro da inicio a la conquista de Tahuantinsuyo hasta en 1533, 4 décadas después de aquel primer viaje. Es más, cuando todos estos acontecimientos se dan, Colón ya está muerto. En 1519, al llegar Cortés a la isla de Cozumel, camino a las costas de Veracruz, recibe noticias de 2 españoles sobrevivientes de un naufragio ocurrido 8 años atrás frente a Jamaica, náufragos que ahora viven entre los mayas de Yucatán, el fraile Jerónimo de Aguilar y el soldado Gonzalo Guerrero. Así lo cuenta en la verdadera relación de la conquista Bernal Díaz del Castillo. Mandó el general llamar a los caciques y por lengua del indio Melchor, que ya sabía algún poco de la castellana, y la de Cozumel es la misma que la de Yucatán,
Se le preguntó si tenían noticia de ellos. Todos, en una conformidad, respondieron que habían conocido unos españoles en esta tierra y daban seña de ellos diciendo que unos caciques los tenían por esclavos. Una vez rescatado, el fraile se fue con Cortés para servirle de traductor y el soldado rechazó el viaje y se quedó entre los mayas, amancebado ya y con 3 hijos. Melchor, el indígena, igual que Aguilar, el español, ejercen como traductores. Desde la llegada de Colón, el siglo anterior, había venido tomando cuerpo este oficio de doble entendimiento. La persona que traducía o interpretaba yendo y viniendo de un idioma a otro recibía el nombre del instrumento del habla, lengua, y también se le llamaba lenguaraz, que ahora aplicamos al deslenguado. Uno de esos lenguaraces es Malinali Tenepal, doña Marina, la Malinche, tan difamada en la historia, la esclava náhuatl regalada como tributo de guerra a Cortés después de una gran batalla. Debía su nombre, Tenepal, precisamente a que era persona que tiene facilidad de palabra, que habla mucho y con animación. Ella conocía los diversos idiomas del sur de México y era por tanto lengua de su pueblo, y de traductora de Cortés pasó a traidora en la historia oficial. Las lenguas indígenas mezclan sus aguas con el español y en medio de la turbulencia de la historia, sangre, violencia, imposición, vasallaje, terminan enriqueciéndolo. Nunca hubo un pacífico intercambio de culturas como en aquellas inocentes ilustraciones de los libros escolares donde el capitán conquistador y el cacique indígena intercambian obsequios, sino desarraigo, anulación y sometimiento. Pero no por eso deja de existir la transferencia de valores culturales, empezando por nuestra lengua. Y los esclavos africanos dejaron también las palabras. Sus lenguas dispersas, desarraigadas, nunca tuvieron oportunidad de sobrevivencia, pero las americanas continúan muchas de ellas vivas, el quechua, guaraní, aymara, náhuatl, maya, y conviven con el español, en unos casos a la par, como el guaraní en Paraguay, en otros de manera segregada, como las lenguas de la familia maya en Guatemala y en algunos lugares de México. Allí en Guatemala, los mayas quiché representan el 40% de la población, pero las estructuras sociales siguen siendo tan feudales como en tiempos de la colonia. Bajo discriminación racial, la riqueza de sus lenguas es menospreciada y siguen siendo exóticos en el paisaje. Se visten de manera diferente, hablan de manera diferente, son los otros, olvidados y postergados, extraños o extraviados en su propia tierra. El español fue la lengua adelantada del aparato burocrático, militar y religioso de la conquista y de la colonia, de las cédulas reales y de los sermones, de los memoriales y de las crónicas, la lengua de las poblaciones y reducciones aborígenes, de los asentamientos de mulatos, de los peones en los reales de minas, en las haciendas de añil y cacao y en las plantaciones de caña de azúcar, y será la lengua de los criollos y sus proclamas de independencia, una lengua necesariamente contaminada, una lengua transgresora que nunca ha vacilado en tomar lo que necesita, desde que Garcilaso y Boscán trajeron los versos en decasílabos italianos en el siglo XVI y otras artes de trovas usadas por los buenos autores de Italia. La lengua revuelta que encarna el Inca Garcilaso, el gran bastardo, mestizo él tanto como su lengua de las dos orillas, y por ser nombre impuesto dice: yo a boca llena y me honro con él. Yo me lo llamo a boca llena y me honro con él. Aunque en Indias, si a uno de ellos le dicen soy su mestizo, lo toman por menosprecio. Es lo que nos
deja escrito en sus comentarios reales. La escritura magistral del Inca Garcilaso no podría existir sin el quechua, la lengua materna donde se arraiga, capaz de darle al español nuevas y distintas sonoridades, y escribiendo desde la lejanía peninsular, donde busca inútilmente su otra mitad, el Inca Garcilaso abre las puertas de una nueva lengua híbrida. Y nuestra Sor Juana, que es ella misma el barroco americano, mestiza en la lengua y criolla de nacimiento, conoce tanto el latín como el náhuatl, que insertaba en sus juguetes verbales, junto con giros zambos y mulatos, y abre así la lengua hacia abajo, hacia la hondura revuelta de la ralea popular del virreinato. Rubén Darío se sabía bajo el signo de descender de beatos e hijo de encomenderos, de esclavos africanos, de soberbios indios. Y su escritura, que revuelve y descoyunta la lengua, es también el resultado de ese espíritu levantisco e inconforme que proviene de distintos nutrientes y que en su permanente rebeldía nunca es ya la misma de la generación anterior en la literatura y en la vida, en los libros y en la calle. ¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés?, se preguntaba en el poema de los cisnes hace más de un siglo Darío. La pregunta de regreso es: ¿cuánto se ha transformado el español al imponerse el inglés como nueva lengua imperial en el siglo XX y ahora lengua de la globalización? ¿Ha sucumbido? ¿Hemos sucumbido? El español siempre ha sabido recibir, como supo recibir y asimilar los embates del árabe por siglos. Hay una luz de términos en inglés que entra ahora en la cauda del español, pero no debemos olvidar que quien produce la tecnología bautiza sus frutos. Y otra vez se trata de un viaje de ida y regreso. El español avanza por encima de los muros fronterizos hacia Estados Unidos y se viste de términos en inglés como una lengua que contamina y se deja contaminar. Igual que en el Río de la Plata se vistió con el italiano y otras lenguas inmigrantes, un lunfardo del norte antes y un lunfardo del sur, pero no es agonía, sino novedad. Transgredir es traspasar los límites, traspasar es trascender. No habría Miguel Ángel Asturias sin la imaginería maya en que amamanta su prosa, ni César Vallejo ni José María Arguedas sin los hondos subterráneos del quechua, ni Augusto Roa Bastos sin las dulces sonoridades del guaraní, ni Luis Palé Matos ni Nicolás Guillén sin el ritmo ardiente de los tambores africanos, ni García Márquez sin las voces revueltas del Caribe desbocado de los vallenatos y las cumbiambas. Una lengua que va de un lado a otro, una lengua sin descanso que toma lo que puede de donde puede y no se asusta nunca de su naturaleza híbrida, que vive del atrevimiento porque desprecia los límites. Una lengua viral que rompe fronteras de manera agresiva, que es una y diversa y nos identifica en su asombrosa multiplicidad. Una lengua de la que nos llenamos la boca como el Inca Garcilaso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Y en la estela de este pensamiento, que como toda su obra ha sido muy inspirador y sigue siéndolo, esta sesión que se da en llamar Lengua e Interculturalidad ha tenido como eje una serie de reflexiones que voy a resumir muy brevemente antes de dar paso a los ponentes, los 5 ponentes. Recordemos que a fines de la segunda década del siglo XXI, hoy, más de 500 millones, como han dicho sucesivas veces desde ayer, más de 500 millones de personas hablan español como lengua materna, cerca de 600 si se añaden los que hablan como segunda lengua, y es la tercera lengua más hablada del mundo, desde Quebec a Ushuaia y de Portbou a Cabo San Lucas o las Islas Galápagos.
Y los nacidos en España son solo un 8% de esa comunidad hispanohablantes. En palabras del actual director del Instituto Cervantes, nuestro amigo Luis García Montero, quien desde su asunción ha trabajado intensamente por esta integración transterritorial. Es un espacio cultural casi inabarcable, más de 13 millones de metros cuadrados repartidos en una veintena de estados cuya lengua oficial es el español, integrado a múltiples plurilingüismos, insularidades, dialectos, sin ignorar conflictos étnicos, nacionales y de transculturación. Sergio Ramírez ha reafirmado varias veces que la propuesta de modernidad que Darío traía a fines del siglo XIX a España se basaba en unas señales de identidad compartida, devolviendo en la renovación de la lengua común la prueba de que España era parte de la cultura americana, una cultura mestiza de pluma debajo del sombrero, capaz de crear un idioma nuevo que regresaba a la península con Darío. Aquel era en momentos de crisis, pero también de búsqueda, un viaje de regreso que encarnaba una gran ruptura y una gran invención, después de la cual ya nada sería lo mismo en la lengua. Esa excepcionalidad hispánica fundada por Darío hace más de un siglo forma parte sin duda de nuestra identidad poliédrica y si bien viene acompañado de la precariedad de nuestra convivencia, atada a la dialéctica que Pedro Enrique Sureña describió como el descontento y la promesa, alimenta el proyecto de quienes intentan construir una representación estética que comprenda al conjunto. Si repasamos los paneles que forman parte de este eje, lengua e interculturalidad, nos toparemos con palabras que transitan nuestra cultura para abrir puertas y cerrar fisuras entre espacios a menudo enfrentados o ignorados. Lengua de culturas, pluralidad lingüística, mestizaje, diversidad, traducción, diálogo creativo, vínculos con lenguas originarias, etc. Todas estas expresiones tomadas de los títulos de las sesiones que aquí se presentarán a partir de hoy tienen un núcleo de irradiación decisivo, el español como lengua mediadora, una lengua plural que media entre las originarias, las peninsulares y las americanas, y es el piso en construcción de una cultura transatlántica para el siglo XXI, como bien lo ha dicho Julio Ortega. Idioma que cohabitó con una magnífica suma de regionalismos peninsulares, el gallego, el euskera, el catalán, el bable, y pronto el árabe, el hebreo, sus derivados mutuos, y después el repertorio americano, el quechua, el aymara, el guaraní, el mapuche. Este concierto de lenguas puede atravesar su genealogía restrictiva y enriquecerse con el plurilingüismo que suma, ya que nada sería menos moderno que condenarnos al monolingüismo. Ya Federico de Onís desde los años 30 propugnaba esta idea de las Españas, una categoría epistémica para abordar las culturas que descienden del tronco común de la península ibérica. Y Octavio Paz rescatará después esa temprana apuesta del salmantino cuando reflexionaba: Onís quería mostrar la unidad y la continuidad de la poesía en nuestra lengua. Era un acto de fe. Creía y creo, dice Paz, que una tradición poética no se define por el concepto político de nacionalidad, sino por la lengua y las relaciones que se tejen entre estilos y creadores. Escucharemos en esta mesa redonda a continuación varias perspectivas de análisis sobre el posicionamiento de la lengua en estas coordenadas transatlánticas. Ya Sergio Ramírez nos ilustró cómo esta lengua de alteraciones constantes y transacciones híbridas, asentada en una diversidad de territorios, cambia todos los días y se nutre de numerosas fuentes. Juan Gil repasará los graves problemas a los que tuvo que enfrentarse el idioma castellano en el Nuevo Mundo, de adquisición, de comunicación, de interpretación y expansión. Javier Martínez focalizará el espacio intercultural de las bibliotecas, una cartografía inmensa y variada constituida por sus usuarios, operadores, edificaciones, libros y tecnología. Francisco Moreno Fernández, desde España, aborda la interculturalidad ligada a las diferentes manifestaciones de la lengua, la variación, la interacción, el discurso, la argumentación, la comunicación, que hoy se concreta en contextos que el proceso de globalización está complicando y diversificando. Elsa Osorio, en Argentina, ahonda en el castellano de nuestro país,
atravesado por el aluvión inmigratorio como ejemplo de interculturalidad que simbolizó en su momento el abrazo de las diferencias, como llamará su ponencia, mientras que hoy, en el siglo XXI, se convierte en la lengua del desplazamiento. Y por último, Diego Puente Rosa nos hablará de un tópico tan actual como el lenguaje y las migraciones. Finalmente, entendemos con la expresión español transatlántico un nodo de convergencias y tránsitos de poéticas que dialogan y confluyen, reflejando sociedades multiculturales donde lo nativo extranjero se disuelve encarnado en autores nómadas, cosmopolitas, migrantes, interesados en un lector ubicuo y no necesariamente vecino y connacional. El idioma común no resulta ya una formalidad impuesta que encubre diversidades radicales, sino una plataforma de lanzamiento para afianzar un intercambio que respete las variaciones regionales e históricas, pero funcione como conector. En fin, comunicarnos, hablar y escribir en español supone una elección cultural que implica una comunidad más amplia que la de nuestra cueva natal. Nos añade una identidad que formaliza lo que entendemos hoy por cultura y literatura en español a ambos lados del océano. Reconocer por fin que el español como lengua mediadora nos une sin repetir leyendas negras del pasado es admitir las razonables ventajas que supone esta coiné. Es aceptar la realidad indiscutible de millones de personas que pensamos, hablamos y escribimos en esta lengua que nos comunica y representa. Y esto no me parece un gesto de claudicación, sino de puro sentido común. Es integrar sin marginar, a partir de consensos compartidos y políticas de las lenguas respetuosas de la diversidad. A continuación vamos a escuchar a Juan Gil, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Sevilla, autor de numerosas ediciones críticas de Jenofonte, el arte poética de Horacio, diversos textos medievales hispanos, que se ha interesado asimismo por los mitos de la expansión europea, por la literatura de viajes en la antigüedad y el medioevo. Ha hecho prólogo a Bernal Díaz y ha editado a Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Su producción científica ha tocado también temas de los siglos XV y XVI relativos al humanismo, la Inquisición y otras minorías de Sevilla. Al estudio de los contactos de España y Extremo Oriente ha dedicado 3 volúmenes y es miembro actual de la Real Academia Española desde 2011. Su título es Retos del castellano ante una Babel de lenguas. Le doy la palabra. Muchas gracias por la presentación y también quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los organizadores de este magno congreso por haberme invitado y por el enorme esfuerzo realizado, al equipo de jovencísimos y jovencísimas colaboradores que tanto nos han ayudado y con tanta simpatía, y por último al pueblo de Córdoba por su suma hospitalidad. Y sin más, ya leo porque si no el tiempo se nos va. A partir de 1492, la lengua española experimentó un enriquecimiento incalculable gracias a la incorporación a su léxico de palabras indígenas de muy diversas procedencias, palabras que fueron consideradas muy pronto como propias. Este enriquecimiento supuso, apenas hay que decirlo, un consiguiente enriquecimiento de la mentalidad abierta a nuevos mundos. Pero también los hispanohablantes, y en definitiva el idioma español, tuvo que hacer frente a retos complicados en los primeros momentos. Dificultades para la adquisición de una nueva lengua. La fonética del castellano en el siglo XVI era mucho más rica que la del castellano actual, pero carecía de fonemas que poseían otras lenguas de la península ibérica. Dadas estas circunstancias, hemos de suponer que los colonizadores se aprendían con facilidad el idioma de los colonizados. Más bien sucedía al revés. En Tidore, una de las lejanas islas Malucas, se mantuvieron hasta 1533 los españoles, entre los que había un nutrido grupo de vascos. Pues bien, nos cuenta el portugués Gonzalo Pereira que el rey de Tidore, un muchacho de 17 años, como se había criado con los castellanos, sabía bien su lengua, y la vizcaína y la portuguesa, y se preciaba mucho de hablarlas. Este hecho insólito refleja las mil maravillas una realidad lingüística.
Dificultades para hallar un intérprete. Los portugueses se percataron muy pronto de que solo había dos maneras de tener intérpretes: bien hacer cautivo a un indígena o bien dejar entre los nativos a un portugués, un criminal a quien se le computaba la pena a trueque de que se convirtiera en un degredado. Como es lógico, el primer sistema fue el más usado no solo por los pueblos ibéricos, sino por todos los europeos. Es el método llamado eufemísticamente tomar lengua que empleó Colón en su primer viaje. Pero tampoco fue desconocido el segundo, si bien, a lo que sé, entre los españoles no hubo degradados. Sí, en cambio, náufragos prisioneros, como demuestran las peripecias de figuras tan conocidas como Aguilar y Guerrero en México, Ortiz en la Florida o Francisco Martín en Venezuela. Sin embargo, por regla general, fueron los indígenas quienes aprendieron español y quienes, consecuentemente, hicieron de intérpretes, al menos en la primera generación. Dificultades para la comunicación. Con el multilingüismo surgieron otros problemas, y no precisamente originados por la vertiginosa expansión de los españoles hacia Occidente. Es tarea harto complicada gobernar a un ejército compuesto de hombres de varias naciones. En el año 395, el poeta Claudiano encareció así el poderío y número de las tropas de Estilicón. Nunca se juntó tan gran número de hombres bajo un solo mando. Nunca hubo tal diversidad de lenguas. Pero el general romano impartió las órdenes en una sola lengua, el latín, y así se siguió haciendo en el Imperio bizantino. Esta compleja situación de plurilingüismo se dio muchas veces en la España del siglo XVI. De los 237 hombres que fueron al viaje de Magallanes, 139 eran españoles y 98 extranjeros. Es indudable que la cohesión de los tripulantes se logró, cuando así lo requirieron las circunstancias, gracias al empleo de una lengua común, muy probablemente el español, aunque no quepa descartar que todos pudieran entenderse en un pidgin, como en las canciones aquellas incomprensibles para Eugenio de Salazar. Ahora bien, la inmoderada presencia de forasteros suele inspirar siempre recelos e incluso miedo. Así se comprende la inusitada orden que, tras un intento de deserción por parte de franceses y griegos, hizo pregonar Miguel de Legazpi en el Real de Cebú a finales de 1565. Mandó el gobernador a los extranjeros que ninguno de ellos hablase otra lengua, sino la española, pues la sabían todos, so ciertas penas. El extranjero que utilizase su lengua natal en esas circunstancias excepcionales podía levantar sospechas de estar tramando una rebelión. En un ejército plurinacional al mando de un capitán español, las órdenes se debieron de dar en español, pero también se usó un pidgin, sobre todo en estos primeros momentos. La orden de ataque fue sin duda el secular Santiago, pero otros gritos de guerra se tomaron de otras lenguas. Así ocurrió con alarma, alerta, las dos del italiano, alto del alemán, palabras las tres que debieron de incorporarse a nuestro idioma durante las guerras de Italia. Esto respecto al ejército cristiano. Ahora bien, como ha dicho con gran acierto Molínigo, los españoles fueron ante todo capitanes de indios. Por desgracia, no tengo testimonios acerca de cómo se transmitían las órdenes puntuales a los ejércitos del Nuevo Mundo, compuestos de un puñado de castellanos y cientos o miles de nativos. En el asedio de Tenochtitlan, Cortés preparó una emboscada a los aztecas. Con este fin se fueron replegando los españoles y los indios, nuestros amigos, que habían entendido ya lo de la celada. La treta, evidentemente, bien pudo ser explicada antes a los aliados por un intérprete. No se nos dicen, pero, las señales que se hubieron de dar en el momento convenido del combate a fin de poder retirarse en orden. Dificultades para extender la lengua española en el Nuevo Mundo. El erudito y sugestivo libro de Santiago Muñoz Machado, Hablamos Español, prueba que el español solo fue declarado lengua nacional a raíz de la independencia de las repúblicas americanas. Para nosotros, hoy, resulta inconcebible que la lengua de la metrópoli no se hubiera enseñado en el Nuevo Mundo como idioma obligatorio. Ahora bien, en la España del siglo XVI,
plurilingüe en muchas regiones, no se pensó jamás en imponer una lengua común. El Concilio de Trento, por añadidura, impuso la predicación y la catequesis en las lenguas autóctonas del Nuevo Mundo, visto que, como era natural, apenas rendía fruto la evangelización realizada por medio de intérpretes, en muchos casos tampoco muy sabedores del castellano. Y esta catequesis trajo consigo la extensión de las lenguas generales indígenas, el quechua, guaraní, aymara, etc., en detrimento de las lenguas regionales. Los primeros que se dieron cuenta de aquel fallo fueron los funcionarios. En 1550, el oidor Tomás López pidió al rey desde Santiago de Guatemala que mandase implantar el castellano en el Nuevo Mundo por las dificultades, si no, que presentaba la evangelización de pueblos que hablaban tantas y tan diferentes lenguas. Con el paso de los años, también levantaron la voz, curiosamente, los más favorecidos por ese estado de cosas, los religiosos. En 1589, un jesuita, el padre Acosta, escribió, en latín, evidentemente, para que nadie lo entendiera: si el rey cristiano hubiese hecho en favor de Cristo lo que hizo el bárbaro Huayna Cápac en su imperio, a saber, que todos utilizasen una misma lengua, o al menos que una sola fuese entendida en todas partes, hubiese dado grandísimas facilidades a la predicación del Evangelio. Tremenda acusación, por muy velada que fuese. En 1606, Aldrete resumió así la situación lingüística del español en el Nuevo Mundo. De parte de los nuestros no ha habido diligencia para la introducción de la lengua, pero no dudo que, continuándose con el favor de nuestro Señor el Gobierno de España, que muy breve tiempo han de hablar la castellana todos, sin que de parte de los nuestros haya diligencia. Esta convicción la sustentaba Aldrete en un ejemplo de la historia patria, equiparando la recepción del castellano por los nativos del Nuevo Mundo a la recepción del latín por los pueblos primitivos de Hispania. Y eso que, como él mismo dijo, la generalización del latín se había visto favorecida por dos razones: que los pueblos hispanos conocían ya la escritura y habían tenido trato con otras naciones, y que a Hispania habían pasado mucho más romanos que españoles a las Indias. Pero Aldrete soslayó el hecho fundamental, que los visigodos no supieron imponer su lengua a los hispanoromanos, sino que al revés, acabaron hablando también ellos en latín, mientras que bajo la dominación islámica sucedió exactamente al revés. Y ello, a mi juicio, porque la escuela estuvo en manos de los hispanoromanos, en el primer caso, y en la de los árabes, en el segundo. La enseñanza de las iglesias no pudo competir con la docencia de las madrasas. Pero, ¿qué escuela había para los indígenas en el Nuevo Mundo, salvo la de los religiosos, impartida en su lengua nativa? Por volver al presente, de los 4 condicionamientos referidos, hoy, por fortuna, ha desaparecido el segundo, la falta de intérpretes. En cambio, el hispanohablante nacido en la península ibérica sigue teniendo para aprender una lengua extranjera las mismas dificultades que antaño, acrecentadas por el empobrecimiento del sistema fonológico. En la actualidad, el ejército multinacional usa, como en los tiempos de Roma, la lengua del imperio odierno, el inglés, sin que se vislumbre ni por asomo que pueda tener un reemplazo inmediato. Imaginemos solo lo que sería su sustitución por el chino, sobre todo en la escritura. En cuanto a la extensión y afianzamiento del español, es muy conveniente que redoblemos nuestros esfuerzos y no caigamos en la tentación de dejar en manos de la providencia, como hicieron los españoles de antaño, el futuro de nuestra lengua en un mundo globalizado y cada vez más competitivo. El tiempo y las circunstancias apremian. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. A continuación, vamos a escuchar a Javier Martínez, nacido en Buenos Aires, gestor cultural y licenciado en Letras en Rutgers University, en New Jersey. Trabajó en la Dirección Nacional de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina. Fue gerente de programación en la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura.
y luego en 2015 es nombrado director general, cargo que desempeña actualmente. Creó el Premio Internacional de Novela Letra Sur, el Ateneo, coordina distintas campañas de difusión cultural, es investigador de la sección Cultura de la revista Noticias y colaborador en diversos proyectos editoriales. Trabajó en el Departamento de Publicaciones del Instituto Nacional de la Administración Pública y se desempeñó allí como editor de material bibliográfico dedicado a temáticas relacionadas con la administración pública. En Estados Unidos ejerció como enlace del Freedom Forum y la Universidad de Rutgers para el desarrollo del diálogo de las Américas. Su ponencia se titula Tradición y contemporaneidad, las bibliotecas de la ciudad entre dos siglos. Adelante, bueno, gracias. Muchas gracias, Laura. Quiero comenzar agradeciendo al Congreso, a toda la organización, especialmente a Sergio Baur por su generosa invitación y a todos los que están aquí en la mesa conmigo. Es un placer y un honor realmente estar con ustedes. Gracias, Laura, Elsa, Susana, Sergio, Juan, Francisco y Diego. Bueno, voy a hablarles desde mi experiencia a cargo de las 29 bibliotecas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, que conforman una red valiosa y un sistema único en el país dentro de los diversos sistemas de bibliotecas que conviven en todo el territorio. Las bibliotecas públicas del siglo XXI han atravesado un profundo cambio a través de la tecnología que se ha incorporado en las últimas décadas. Hoy presentan el desafío de conciliar herencia y vigencia, articular de forma equilibrada tradición y futuro. En este sentido, la adaptación de las bibliotecas a las transformaciones sociales y a la innovación tecnológica son tareas fundamentales. El objetivo de las mismas va más allá de su función de del resguardo bibliográfico. Estos cambios han llevado a redefinir a las bibliotecas como espacios para la creación y la formación, donde coexistan actividades interdisciplinarias en simultáneo para todos los públicos y en sintonía con las nuevas demandas. Las bibliotecas ya no son únicamente centros de acceso a la información, sino también lugares donde se construye ciudadanía a través del encuentro de las personas que asisten, ya sea para buscar un libro, compartir un espacio para estudiar o trabajar, o para tener un sitio de encuentro y pertenencia a través de las distintas actividades que allí se ofrecen. Es por ello que actualmente debemos consolidar a las bibliotecas como lugares de trabajo, de encuentro, de disfrute y de transferencia de información entre los ciudadanos. Entendemos que hay que poner el foco no solo en la adquisición de colecciones y catálogos, sino también en la construcción de ciudadanía, de capital humano y de producción colectiva de saber. Por lo tanto, entendemos que su función social se ha expandido, ya que son espacios donde se resguardan y preservan los valores culturales y la identidad de una comunidad. Sabemos también que al hablar de ciudadanía no podemos dejar de mencionar la interculturalidad que a su vez se manifiesta en la actualidad a través de las redes con las que hoy convivimos. Interculturalidad significa también lenguaje, integración, comunicación, lazos e interacción entre las personas. Y no podemos dejar de observar que este concepto está ligado a la tecnología y a la información. Comprender que las funciones actuales de una biblioteca han cambiado nos lleva a tener como uno de nuestros objetivos el fortalecimiento de estos espacios como puntos de encuentro y polos de referencia donde conviven grupos culturales distintos. La biblioteca debe ser un agente de integración relevante en las sociedades, un factor que construya tejido social. Las prácticas sociales a partir de la lectura se han modificado en el tiempo. En sus inicios, la lectura era una práctica oral y por lo tanto colectiva, pero con la invención de la imprenta, el acceso a los libros se volvió masivo y este hecho convirtió la lectura en una práctica individual y silenciosa. La biblioteca tiene como eje fundamental retomar el trabajo social y el intercambio que se perdieron en la historia del libro y renovar su participación en la construcción del espacio público y crítico, fundamental para toda la sociedad. Al entender que las bibliotecas ya no son almacenes o archivos, sino que alojan y construyen comunidades, nos parece relevante la puesta en valor integral de nuestras bibliotecas, donde buscamos desarrollar plataformas flexibles y modernas para que los usuarios de todas las edades sean protagonistas.
convertirlas en espacios abiertos vinculados de manera profunda a su comunidad, que generen pertenencia y contención en diálogo con los distintos actores culturales. Entendemos también que otra de las funciones imprescindibles de las bibliotecas es ser un factor fundamental de inclusión social. Como todas las grandes ciudades, Buenos Aires está atravesada en distintas etapas de su historia por los aportes culturales de la migración externa e interna. En las aulas de las escuelas públicas de la ciudad conviven clases sociales que comparten propuestas culturales comunes en la biblioteca de su zona. De los foros que realizamos con los usuarios surgió la idea de que los espacios de lectura deben ser espacios abiertos en los que convivan lectores de todas las edades. En síntesis, Buenos Aires es rica en diversidad y esa riqueza puede ser traducida en la vida cultural comunitaria. En este diálogo entre las bibliotecas y su comunidad, entendemos que el rol del bibliotecario es fundamental en este nuevo escenario. Acostumbrado a ser percibido como un mediador material que va del mostrador a una biblioteca, deben reconocerse y desarrollarse sus competencias como mediador simbólico y de conocimiento. Por lo tanto, no son solo los libros el principal patrimonio con los que cuenta una biblioteca, también lo son sus referencistas. Las bibliotecas son, por lo tanto, lugares de experimentación social, centros culturales privilegiados desde donde podemos ver cara a cara los cambios sociales y la respuesta de los vecinos frente a los acontecimientos y a la oferta cultural. El mayor valor de una gran biblioteca es su acervo. El de la red de bibliotecas públicas de la ciudad es su capacidad de integrar a las sociedades del territorio, consecuencia de su alcance y de su distribución. Las bibliotecas de la ciudad son lugares de encuentro que merecen ser descubiertos por todos los vecinos, y es nuestro desafío lograr que aquel que la encuentre regrese y se adueñe de estos espacios que le pertenecen a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Ahora vamos a escuchar a Francisco Moreno Fernández, catedrático de Lengua Española de la Universidad de Alcalá, España. Ha sido director académico del Instituto Cervantes y director de los Institutos Cervantes de San Pablo y Chicago, así como director del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard y director ejecutivo del Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos. Investigador visitante en las universidades de Londres, New York, Quebec, Tokio, Gotemburgo, San Pablo, Illinois, en Chicago, Brigham Young y Católica de Chile. Académico de número de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y correspondiente de la Real Academia Española y de las Academias Cubana, Chilena y Mexicana de la Lengua. Entre sus publicaciones destacan los libros Atlas de la Lengua Española en el Mundo, Historia Social de las Lenguas de España, Principios de Sociolingüística y Sociología del Lenguaje, La Lengua Española en su Geografía, La Maravillosa Historia del Español y Tras Babel. Es coeditor de las revistas internacionales Spanish in Context, Journal of Linguistic Geography, así como fundador de Lengua y Migración de la Universidad de Alcalá, miembro del comité científico de otras tantas revistas de Sociología del Lenguaje, y en 2003 recibió el premio a la mejor serie de artículos en periódicos de la National Association of Hispanic Publications de Estados Unidos, y en 2019, ya ayer, el 15º premio Don Quijote de Periodismo. Lo vamos a escuchar hablar de las lenguas y la interculturalidad. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a los organizadores por la invitación y a todos ustedes por la atención, si es que les resiste la paciencia. Voy a hablarles de las lenguas y la interculturalidad a propósito del español. Desde el siglo XIX, el llamado paradigma de la modernidad vino a proponer una serie de ecuaciones que pretenciosamente trataban de ordenar todas las realidades y sus representaciones. Una de esas ecuaciones es la que vincula el concepto de lengua al de nación y ambos al de cultura. A cada nación le corresponde una lengua y una cultura, cada lengua articula la cultura de una nación. La posmodernidad, sin embargo, ha venido a desmontar de raíz tales correspondencias. Un caso que evidencia su falsedad es el de Elías Canetti. En su volumen biográfico La lengua rescatada, del año 77, el poligloto Canetti explicaba el desacompasamiento de las lenguas que adquiría, las culturas en que se desenvolvía y las naciones en que habitaba. En su ciudad natal de Bulgaria, adquirió el judeoespañol por haber nacido en una familia sefardí, junto a unos padres que hablaban alemán entre sí,
al tiempo que se veía envuelto por otras muchas lenguas. Decía Canetti, solo en nuestra ciudad se hablaban 7 u 8 lenguas diferentes y todos entendían un poco de cada una. Únicamente las chicas que venían de los pueblos hablaban exclusivamente el búlgaro. A todo esto, Canetti fue un escritor que se consideraba hablante de español por su lado sefardí, pero que desarrolló su literatura en lengua alemana. El caso de Elias Canetti es llamativo por su trascendencia cultural, pero resulta cotidiano, mutatis mutandis, en hablantes procedentes de numerosas áreas de África, de Asia o de América. De hecho, la mencionada quiebra de ecuaciones no sería tal si se aceptara su inexistencia en otras épocas, como la medieval europea, donde la elección de lenguas venía determinada más por registros que por naciones, o en otros espacios como el indígena de la Amazonia, donde el uso del español, del portugués, del huitoto o del ticuna, en sus variedades del lado colombiano o del lado brasileño, se rige por los interlocutores y por los fines comunicativos y no por las fronteras. En 1952, Alfred Kröber y Clyde Klujon publicaron un magnífico volumen en el que se compilaron y discutieron más de 160 definiciones del concepto de cultura, publicadas entre 1871 y la mitad del siglo XX. Las conclusiones propuestas por Kröber y Klujon eran esperables. Por un lado, tenemos muchas definiciones y poca teoría. Por otro lado, la noción de cultura tiene una importancia explicativa, decían, y una generalidad de aplicación comparable a categorías como la gravedad en la física, la enfermedad en la medicina o la evolución en biología. Después, en la segunda mitad del siglo XX, los estudios culturales vinieron a reforzar la percepción de las culturas como catálogos de productos humanos condicionados por sus entornos sociales inmediatos, bien en tiempos de colonización y descolonización, bien como manifestaciones de la globalización. En el interior de esos catálogos aparecen las lenguas, pero nunca con un especial protagonismo, como se refleja en el hecho tan sencillo de que en los análisis literarios practicados desde los estudios culturales, el texto, la lengua, es casi lo de menos. La importancia de las lenguas en relación con la interculturalidad debería venir dada no solo por las relaciones conceptuales entre lengua y cultura, discutidas décadas atrás, sino por el origen y desarrollo del propio término interculturalidad. De acuerdo con los resultados obtenidos en la aplicación Ngram de Google, el término interculturalidad comenzó a difundirse en español a mediados de los años 80. Se trata, pues, de una noción cuya expansión ha sido relativamente reciente. Algo anterior, sin embargo, fue la irrupción de un concepto más concreto, donde se hace evidente el interés por los aspectos lingüísticos de las relaciones entre culturas. Se trata del concepto de comunicación intercultural, difundido muy especialmente a partir de la obra de Robert Kaplan, donde presentaba estos gráficos que son muy conocidos y donde aparece la estructuración que se le da a los párrafos en inglés, escritos, redactados por hablantes procedentes de culturas diferentes. Tenemos, pues, que desde los años 60 se propaga una corriente de estudios de la comunicación intercultural interesados por cuestiones de retórica y dedicados a diferentes aspectos de la comunicación, comenzando por la enseñanza de lenguas extranjeras y continuando por diferentes aspectos de las comunicaciones internacionales, como las relaciones comerciales, la mercadotecnia o, como han visto, la biblioteconomía. Ahora bien, la fuerza del fenómeno de la globalización es tal que muchas de las consideraciones teóricas o filosóficas tratadas por Kröber y Klujon han pasado a ser irrelevantes o sometidas a una modificación radical. Ello no justifica la manera algo arrogante en que se está desatendiendo el largo debate sobre la cultura o las culturas, pero sí explica por qué están surgiendo nuevos conceptos y métodos para tratar el concepto de cultura desde esta nueva interculturalidad. Entre esos conceptos están los de marcos culturales, estándares culturales y dimensiones culturales. En general, esos conceptos se basan en las relaciones que se establecen entre un yo, el otro y los elementos propiamente interculturales que surgen de la intersección. En lo que se refiere al concepto, perdón, me pasa lo mismo que al profesor Celorio, que de tanto estar callado me quedo ronco. En lo que se refiere al concepto de dimensión cultural, este se entiende como la conducta característica de los miembros de una cultura determinada. A partir de este concepto, buena parte de los estudios de comunicación intercultural han intentado fijar las dimensiones fundamentales y de comprobar cómo se manifiestan. Como era de esperar, las propuestas de dimensiones culturales han sido múltiples. Solo les voy a dar un ejemplo, el de Hofstede en los años 90, que se refiere a 5 dimensiones para fijar las diferencias entre culturas: distribución de poder,
la dicotomía colectivismo-individualismo, el manejo de la incertidumbre, la dicotomía masculinidad-feminidad y el tratamiento del largo plazo. En estos y en otros casos, una vez más, la lengua se presenta más como un recurso instrumental que como un factor fundamental o definitorio para el contraste intercultural. La excepción a ello estaría en el campo de la enseñanza de las lenguas extranjeras, por ser la lengua precisamente el objeto de la actividad. Pero más allá de los programas de enseñanza de lenguas, el espacio hispanohablante, por sus propias características, ha sido un espacio de interculturalidad. No me voy a referir a ello porque lo han hecho mucho mejor, de manera más brillante y precisa, tanto Sergio Ramírez como Juan Gil. Solo me cabría añadir o mencionar el caso de interculturalidad de los Estados Unidos. Esos espacios de interculturalidad ligados a la comunidad hispanohablante y a la lengua española nos conducen a una pregunta fundamental, pocas veces e insuficientemente tratada. La pregunta es esta: ¿puede hablarse de una cultura española, de acuerdo con si se quiere, una cultura hispánica? Decía que de acuerdo con la definición de Thomas, para hablar de una cultura española o una cultura hispánica debería identificarse una entidad nacional y una entidad lingüística que lo justificara, pero tal entidad no existe en el caso del mundo hispánico, ni reflejaría en absoluto las dimensiones culturales tan complejas del espacio hispanohablante. Evidentemente, además de la lengua común, hay debajo de toda esa comunidad como sustento firme toda una historia, una tradición religiosa, unos referentes literarios y artísticos y de pensamiento que se reconocen como comunes. Sin embargo, atendiendo a las dimensiones identificadas por los nuevos expertos en interculturalidad, en este caso no podría decirse que la comunidad hispanohablante sea portadora de una sola cultura. Basta con comparar la distribución de poder, el manejo de la incertidumbre o el tratamiento de largo plazo para comprender que Chile o México, que España o Argentina se adscriben a estándares culturales diferentes. No, yo creo que voy a aguantar. Y así se aprecia también cuando hacemos una comparación entre el sur y el norte de España, sin ir más lejos. Las reflexiones anteriores nos llevan a una posición que podría contrariar algunas de las ideas más ampliamente difundidas y más sólidamente asentadas dentro de la cultura hispánica. La corriente sobre comunicación intercultural permite pensar no en una única cultura hispánica, sino en una diversidad de estándares o dimensiones culturales dentro del espacio hispanohablante. Ante este panorama posmoderno, global, intercultural, cabría preguntarse sobre la posible existencia de estándares culturales propios de la comunidad hispana en su conjunto que no fueran en detrimento de la forma en que las dimensiones culturales se manifiestan en cada área y que sirvieran además de referencia para una comunicación con otros grupos culturales ajenos al hispánico. Probablemente habría que recuperar las nociones de cultura manejadas décadas atrás y combinarlas con las que actualmente proponen los estudios de comunicación intercultural. Desde esta perspectiva, las principales dimensiones de la cultura hispana en su conjunto, me atrevo a proponer que serían las siguientes: importancia de las relaciones familiares y de amistad, apego y respeto al área de nacimiento o procedencia, capacidad de improvisación, valoración instrumental del trabajo, manejo optimista de la incertidumbre, respeto por la religiosidad, equilibrio entre individualismo y sentido colectivo. Entre estas dimensiones no aparece ninguna que tenga una relación directa con la lengua o con otros aspectos culturales más tradicionales, aspectos que son muy significativos para una gran parte de la comunidad hispana. Por eso sería obligado a añadir dos dimensiones más: el sentimiento de identidad marcado por el uso del español o castellano, lo sientan como lo sientan, o la relevancia de las referencias icónicas construidas en el interior del espacio hispánico. Como cada una de estas dimensiones podría aparecer con una intensidad diferente en cada una de las comunidades que configuran el espacio hispanohablante, serían susceptibles de representación mediante un gráfico radial que dibujaría siluetas algo diferentes en su interior según la manifestación de esas dimensiones. La colectividad hispanohablante quedaría definida por el promedio obtenido para cada dimensión en el conjunto de las comunidades. Las dimensiones mencionadas en último lugar suponen que, por más que no se concrete en español una comunicación intercultural, cuando se interactúe con personas hispanas, ha de valorarse la existencia de un fuerte sentimiento de identidad marcado por el uso del español o castellano,
así como un singular aprecio por los iconos y referencias culturales, tradicionales y característicos de la comunidad hispana. Estos iconos o referencias no son exactamente los mismos para todas las comunidades de nuestro entorno lingüístico. Unas veces son referentes particulares de cada nación, otras veces los referentes han sido seleccionados o incluso creados desde el exterior como prototipo de latinidad o como prototipo de hispanidad. Y ahí están la música latina, llamada latina, o las series televisivas para demostrarlo. En cualquier caso, sí hay coincidencia en el peso que se concede a los referentes culturales como parte de la comunidad hispanohablante. Y termino. En definitiva, es innegable el intenso vínculo que existe entre el español y la cultura hispana en su conjunto, como innegable es la trascendencia que la comunidad hispanohablante otorga a lo que considera su cultura, en la forma que sea. Pero ocurre que en un sentido posmoderno, intercultural, global, la cultura hispana no es uniforme, al tiempo que la proyección internacional de la comunidad, en términos económicos, comerciales y comunicativos, no ha de concretarse necesariamente en español para reconocerse como hispana. En este sentido, la comunicación intercultural no es española, estadounidense o francesa. La comunicación internacional, intercultural, puede hacerse en una lengua o en otra. Marina Svitayeva, en una carta dirigida a Rainer Maria Rilke, afirmaba: no comprendo cuando la gente habla de poetas franceses, poetas rusos, etc. Un poeta puede escribir en francés, pero no puede ser un poeta francés. Eso es ridículo. Por otro lado, los espacios de interculturalidad y la galopante globalización están convirtiendo en oxímoron la conocida afirmación de Pessoa, de Juan Gelman o de Camilo José Cela: mi patria es mi lengua, para cada una de las lenguas de ellos. La comunicación intercultural está más cerca del pensamiento de Jorge Semprún cuando afirma: mi patria es el lenguaje. Tal vez por eso mismo, Elías Canetti pudo reflejar su identidad en judeo-español, en búlgaro, en inglés, en francés o en checo. Esa multiplicidad, a mitad de camino entre lo instrumental y lo circunstancial, no le fue nunca óbice para sentir en lo más profundo una pasión ardiente por el español y una pasión igualmente ardiente por la lengua alemana, la lengua que su madre se empeñó en enseñarle sin abrir un solo libro de texto. Muchas gracias. Perdón por la ronquera. Muchas gracias. Bueno, nos acompaña como escritora y profesora en letras y amplia difusora cultural Elsa Osorio, nacida en Buenos Aires, donde reside actualmente. Coordina talleres de narrativa desde los años 80 en Buenos Aires y en Madrid. Sus libros están presentes en manuales de literatura y en la enseñanza del español en varios países de Europa. Publicó Ritos privados, Reina Mugre, Beatriz Guido, Mentir la verdad, Las malas lenguas, ensayos, Cómo tenerlo todo, humor, A 20 años luz, es una novela que está traducida a 24 idiomas, Cielo de tango, Callejón con salida, Mica la capitana, Doble fondo, etc. Su obra obtuvo, entre otros, el Premio Amnistía Internacional, el Premio Argentores, el Premio Bibliotecas de Italia, el Premio Acerbi y finalista del prestigioso Premio Femina en Francia. El Ministerio de Cultura de Francia le otorgó la Orden de Chevalier de las Artes y las Letras y es un gusto escucharla con su ponencia El abrazo de las diferencias. Bueno, buenos días. Me siento muy honrada en estar acá, agradezco a los organizadores la invitación y estar en esta mesa, la coordinación de Laura, que ha sido muy eficiente desde el principio. El abrazo de las diferencias. Nuestra lengua, el castellano de Argentina, es un ejemplo de interculturalidad. No hay más que ir a un restaurante y leer el menú. Bife de chorizo, chupín, locro, paella, fondue, humita, pesto, goulash, ratatouille, antipasto. Si comemos omelette y no tortilla francesa, cruzamos al Uruguay en ferry y no en transbordador, y no se nos ocurriría cambiar la Y por la I ni escribir hippie con J, no es por esnobismo, sino porque acá no interesa la adaptación ortográfica del extranjerismo. Decimos mouse y no ratón porque así nos viene de lejos la tecnología hoy, la comida ayer. Es nuestra historia.
No podemos dejar de hablar y no podemos dejar de significar. Nuestra lengua es el espejo de una sociedad intercultural donde se refleja nuestra complicada identidad. Se dice que los argentinos descendemos de los barcos, pero había mujeres y hombres que vivían en esta tierra cuando llegó el aluvión inmigratorio. Fue entonces, a fines del siglo XIX, principios del XX, que nació una danza que nos da identidad. Inmigrantes de los más variados rincones del mundo que hablaban distintas lenguas y no se entendían ni entre ellos ni con los habitantes del Río de la Plata, en los patios de los conventillos, en las sociedades de inmigrantes y en las casas de dudosa reputación, se abrazaron en el tango con los criollos descendientes de españoles, ya mezclados con los pueblos originarios en varios abrazos legales y clandestinos. Caminaron juntos, giraron, gozaron. Después fue más fácil entenderse. Nuestra lengua, como el tango, es el abrazo de las diferencias. Y en esa nueva sociedad, enriquecida por el mestizaje de orígenes y culturas, dos grupos de opuesto signo político, Claridad y La Nación, con fines diferentes, coincidieron en un proyecto: acercar a todos la literatura. En kioscos de diarios y en estaciones de tren se vendían libros a bajo costo, la literatura como un lazo de unión entre ellos y con el mundo. Un proyecto político que entendía que la lectura es un bien, tan diferente al momento que vivimos, en que los grandes grupos editoriales atomizan, fragmentan, los autores de España, los de México, los de Chile y así. Y no se ven políticas adecuadas para que la difusión de nuestra literatura guarde relación con la pujanza de nuestra lengua, tercera en cantidad de hablantes. En Alemania, país de lectores muy importante en el mercado editorial, en el año 2000 aprendí que el español representaba el 3% de las traducciones. En el 2017 ese porcentaje se redujo a la mitad, el 1,5%, mientras que los hablantes han aumentado considerablemente. ¿Será solo el desinterés de Alemania en nuestra literatura o también la insuficiencia de esfuerzos y de acuerdos de los países de habla hispana? Aunque como autora quiero destacar la labor del Instituto Cervantes. Son las editoriales quienes deciden qué libro se traduce, pero el Cervantes es la casa de nuestra literatura traducida a otros idiomas. Allí he presentado mi obra en Berlín, París, Tel Aviv, Lyon, Río de Janeiro, Bremen, unas 20 y tantas ciudades. Soy una escritora argentina, hablo de la historia argentina, lo que habla de que las políticas del Cervantes favorecen la difusión de nuestra literatura y que no hay un español verdadero y otro no, uno más importante que el otro. Pero las diferencias traen conflictos. ¿Cómo unir en una misma lengua tanta diversidad cultural? A propósito, ¿cuál es la lengua de quien se traslada? De alguien que nació y creció en Buenos Aires, que vivió en España y pasa tiempo de un lugar a otro. Cuando me fui a vivir a Madrid estuve meses bloqueada. No sabía si mi personaje se enojaba o se enfadaba, si le gustaba o le apetecía. Mi lengua para escribir era más difícil que comprar verduras y frutas porque en el mismo idioma todo se llamaba diferente. De la dificultad de esa lengua de traslados y más tarde el diálogo, a veces combate, con los traductores, surgieron varias posibilidades que antes mi escritura no tenía. No había pensado, por ejemplo, cómo tratar una conversación entre dos polacos o franceses en aquel Buenos Aires del 900 multicultural y políglota. Mis personajes y las voces que los narran se escriben como cada situación requiere. Y me afano en que la versión de la editorial española sea igual que la versión de la editorial argentina. Mis personajes y las voces que los narran se escriben como cada situación requiere. Generé mis propias reglas. Me permití, por ejemplo, escribir las desinencias verbales de la segunda persona del singular que los argentinos, sobre todo los porteños, que nos preciamos de nuestra universalidad, nunca consideramos al otro como sujeto, como un igual.
Cuando hablan en otro idioma no dicen venís, hablas, sino vienes, hablas. Evito el tú porque eso ya sería terrible. Me considerarían una traidora, una colonizada, como me dijo hace muchos años una editora argentina por las desinencias verbales de uno de los narradores. De esas presiones, por suerte, nos liberan los lectores siempre abiertos. Contar sin perder las diferencias que tienen los personajes, no solo por el lugar y el tiempo en que nacieron, sino por su pertenencia social, cultural, ideológica. Cada libro crea su lengua, es su patria, como ya se dijo acá. El conflicto me ayudó, me dio mucha libertad y jugar con las palabras un gran placer. La lengua no pierde con los traslados, no se hace neutra, nace de sí misma. Entre las piernas de la novela, del cuento, del poema, alumbra su propia lengua en libertad. Y la experiencia es que no hay lector que no entienda. Son los lectores que se zambullen en la literatura sin más afán que el placer, conocer al otro y conocerse a sí mismo en lo que lee, quienes tejen esa red que es nuestra lengua en esa enorme geografía por la que se extiende la literatura escrita en español. La posibilidad de salir de uno mismo, del encierro, es tejerse a otras historias, unirnos en ese lugar confortable que es la literatura. La fascinación que me producen las palabras no está exenta de la desesperación que me produce no poder controlarlas y que digan de mí más de lo que quiero. Lo mismo pasa con las sociedades, con los políticos. Por más que sus asesores se empeñen, siempre dicen mucho más de lo que está en su intención. Muestran esos poros abiertos que el maquillaje no logró disimular. El habla es inconsciente para el hablante, aún para el académico y para quien escribe. El habla es sabia. Dos ejemplos fuera de la literatura. El primero sucedió en España en 1998. Pinochet estaba preso en Londres. La Audiencia Nacional Española debía decidir si España tenía competencia para juzgar los crímenes cometidos en Chile y en Argentina durante las dictaduras. Legalmente se considera el genocidio como la eliminación de un grupo humano por razones étnicas, raciales o religiosas. Leí la definición de genocidio en el diccionario de la RAE. Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión o política. Política, decía. Con emoción le escribía al abogado de la acusación popular, Eslepoy, que lo usó como uno de sus argumentos. No es un chilenismo, un argentinismo, señorías. El conjunto de la comunidad hispanohablante de los dos lados del océano así lo entiende. No creo que los académicos hayan imaginado cuando ajustaron el significado que un día serviría para que el genocidio en nuestros países pudiera ser juzgado en España. El otro ejemplo es presente y sucede en Argentina. La E, incluyente o inclusivo, se debate en varios países, pero en Argentina ha ganado las aulas y las calles, sobre todo entre los jóvenes. No es extraño, porque es donde se dio el movimiento de mujeres que empezó con Ni Una Menos y creció y se extendió como una gran ola. Ninguna persona, ni grupo, ni gobierno, por mucho poder que tenga, puede cambiar la lengua por voluntad propia, pero tampoco nadie puede prohibirlo. Quizás todavía no es tiempo de preguntarle a la RAE. La E se impondrá si la sociedad lo necesita. Pienso que es probable que así sea, porque lo escucho cada día más. Es un diálogo generacional poderoso y hasta lo uso, colegas, amigos, amigas, todavía entre risas, mezclándole con el masculino. No es ignorancia, es la risa que producen los cambios. No podemos los escritores cambiar las reglas del mercado editorial, la concentración en los grandes grupos, ni generar políticas de acuerdo entre estados, pero sí podemos seguir siendo embajadores de nuestra lengua en un sentido plural, dando cuenta de la historia de nuestros pueblos. Lo haremos de todas maneras
más allá de nuestras intenciones, y seguir estableciendo el diálogo con los lectores que hace que nuestra lengua sea una y múltiple. Y ojalá a quienes les corresponde generar alianzas y políticas descubran que no solo el mundo de los negocios cuenta, que la literatura permite generar esa red. No importa que los libros se lean en papel o en un teléfono celular, ni que se salte de un texto a otro. Importa que siga ese vínculo que genera unión sin olvidar las diferencias. Muchísimas gracias, Elsa. Y bueno, ya los últimos minutos se los vamos a dedicar porque se ha incorporado a la mesa en las últimas horas Diego Puente Rosa, que es un abogado argentino recibido en la Universidad de Córdoba, consultor y conferencista sobre políticas migratorias, derecho de asilo y refugio, escritor de publicaciones académicas, ensayos y análisis de actualidad, especialista en Derecho Internacional Público y director del Departamento de Desafíos Transnacionales de la Fundación CEIC, delegado de la Dirección Nacional de Migraciones de Córdoba, y nos va a hablar de un tópico tan actual como el lenguaje y las migraciones. Bueno, muy buenos días a todos. No quiero dejar de agradecer a los organizadores, a las autoridades de la Real Academia Española, del Instituto Cervantes, por permitirme participar de este 8º Congreso de la Lengua Española y por permitirme compartir este panel con tan prestigiosos representantes de la cultura. Y bueno, el tema que nos toca es justamente el lenguaje o el buen uso del lenguaje en el ámbito migratorio, y decirles que en los días que corren la idea de migración y movilidad podría ser mirada como algo novedoso, que ocupa tapas de diarios y minutos de radio y de televisión, que sucede en otros lugares lejanos, no aquí, que sucede a otros y no a nosotros, pero nada más alejado de esa realidad, no al menos en estos rincones del mundo. Desde hace mucho tiempo existieron movimientos y corrientes de pueblos enteros y búsquedas por parte del ser humano al punto de que lo nómade es un carácter intrínseco del hombre. Hace 527 años llegaron a América los primeros migrantes de Europa y se encontraron con otros migrantes que habían llegado anteriormente. Y llegaron con su cultura y con su lengua, que fue luego la lengua de nuestros padres y abuelos y que hoy es también la nuestra. Gran parte de los principales sucesos históricos de nuestra historia tienen que ver con desplazamientos de personas por motivos económicos o de mera supervivencia. Hoy no podemos despegar cualquier tipo de análisis sobre las migraciones de dos cuestiones centrales y originarias como son la globalización y las crisis humanitarias. Quizás aquellos movimientos fueron el primer esbozo de esa globalización, de achicar los mundos, de acercar distancias, tiempos, culturas, gustos, paisajes y por supuesto lenguas. Las segundas, hoy más que nunca, actúan como un inagotable motor expulsor de desplazados forzados, que hoy en el mundo representan ya a más de 70 millones de personas. Esta problemática no es exclusividad de un solo continente. Yemen, Siria, Honduras, Haití, Myanmar, Afganistán, Libia, Sudán del Sur, Somalia, Venezuela, son solo algunos ejemplos. La movilidad humana de esa magnitud causa un gran impacto interno en los países y regiones receptoras, a veces poco preparados o con deficiente infraestructura, como también en los migrantes que llegan y que buscan oportunidades para desarrollarse e integrarse en la sociedad desde un multienfoque económico, social, laboral, profesional, familiar, moral, entre otros. En este camino, ambas partes se encuentran dos elementos que pueden actuar de barrera o de puente conector: la interculturalidad y el lenguaje. Son elementos que se transforman por su maleabilidad y dinámica. Ambos son elementos importantes en los procesos de integración y en la comunicación. Algunos interrogantes podrían ser: ¿cómo hacemos y qué podemos aportar desde los distintos lugares para que fluya la comunicación intercultural? ¿Cómo contribuimos para que esa sinergia intercultural no se transforme en estigmatización del migrante ni de la sociedad de acogida? ¿Cómo ayudamos para desactivar conceptos como la criminalización del inmigrante y al mismo tiempo pensar en sistemas migratorios que respeten los términos del Pacto Global para las Migraciones del año 2018,
como son una migración segura, regular y ordenada. La comunicación intercultural recibe a las dos partes, a la sociedad de acogida y al migrante, como actores principales de ese encuentro y como responsables de generar los espacios sociales interculturales de comunicación y evitar o disminuir los conflictos. El desafío está en lograr una comunicación eficaz, en entenderse, en exponer sus puntos de vista, en ponerse en el lugar del otro y en obtener conclusiones de esa comunicación, más no en determinar quién tiene la razón. Esa manifestación de la diversidad entre la sociedad receptora y el migrante o el otro, que descubre un nuevo entorno, es el camino para asumir el encuentro de dos culturas diferentes y asumirse en ese otro. Solo así habrá un franco espacio de confluencia y de entendimiento, porque existen tantas ideas de cultura como formas de pensarla y de expresar esa diversidad. Porque para Rodrigo Alsina, por ejemplo, la cultura es interacción, es decir, se configura y se define en la relación con los otros. Nunca hay una única cultura, sino varios entramados culturales que se comparten en la comunicación. Esos entramados se ponen en común con participantes de la misma cultura y también con quienes traen otro armado cultural a esa interacción, compuesto de sus propias experiencias, saberes y trayectorias. Por ello podríamos decir que cada cultura se construye con partes y componentes de otras, y que de ahí nacen, entre otras riquezas, el lenguaje, al decir del maestro Vargas Llosa, quien ayer expresó que la lengua no es solo un instrumento de comunicación, sino también un vehículo de transmisión de valores. Otro elemento de la comunicación intercultural es la diversidad, como un patrón para expresar las diferencias y que actúa como filtro para medir ciertos estereotipos, prejuicios y eventuales actitudes discriminatorias. Durante el proceso integrador, el otro adopta e internaliza pautas culturales, sin que se le requiera apartar las propias. Esas pautas culturales de convivencia social, que constituyen los derechos y el acceso a ellos, como también las obligaciones y el deber de cumplirlas, conforman un nuevo entramado, que sin acallar el entramado cultural de cada parte, forman un pacto de confianza. El lenguaje como elemento de integración y como herramienta de comunicación puede ser visto también desde el punto de vista del otro, como una barrera u obstáculo, y es allí donde suceden dos cosas. El diálogo intercultural tiene el poder de ir subsanando de a poco ese freno, y a su vez el aprendizaje de los códigos comunes que nos brinda la lengua fortalece a aquel en el camino de la integración. La lengua es poderosa, puede ser el puente de acercamiento cuando es bien empleada, para integrar y dar esperanza de futuro a personas que eligen nuevos rumbos, y también esperanzas de vida a quienes huyen de víctimas de conflictos y desplazamientos forzados, dejando atrás muerte, hambre y persecuciones. O puede ser un arma distorsionadora cuando es mal utilizada. La confusión o la distorsión de vocablos como ilegalidad o irregularidad, detención o retención, migrante o refugiado, o la distorsión directamente de conceptos como migración y delincuencia pueden provocar daños en la concepción moral y social y se transforman en escollos en esos procesos de integración. Por ello, en cuanto al uso de ciertos términos y expresiones, vale reflexionar sobre la pertinencia o adecuación de los mismos, principalmente desde los puestos de formación de opinión pública, como son los medios de prensa, las organizaciones referentes de la materia o los mismos funcionarios. El clásico ejemplo puede ser la expresión inmigrante ilegal, y es aquí donde debemos poner énfasis a qué nos referimos. Lo ilegal nunca puede ser una persona, sino en todo caso una acción. Una alternativa a ello debería ser en situación migratoria irregular, ya que es dable de ser regularizada o sujeta a las reglas o normas mediante procedimientos preestablecidos. Estas reflexiones cuidan no solamente la comisión de ciertos prejuicios y acciones discriminatorias, sino también el intento por ser lo más precisos posible en el uso del lenguaje. Asimismo, un buen uso de él tiende naturalmente a evitar otro error común, como es la fácil criminalización del inmigrante, en lugar de resaltar los aspectos y potencialidades que la inmigración tiene para aportar a la sociedad de acogida. En definitiva, el lenguaje despeja dudas, por ello acaricia, pero también hace daño en manos equivocadas cuando confunde. Por ello resulta importante profundizar en la responsabilidad del buen uso del lenguaje migratorio y crear un espacio de diálogo acerca de esta problemática y de la responsabilidad de los distintos actores que intervienen en el proceso
migratorio. Y aquí es donde la lengua también se vuelve maravillosa, porque se transforma y transforma a otros. La lengua abriga, potencia, da fe, da amigos, abre puertas e integra. Muchas gracias.